Este es Tarek El Alzami. Ha sido uno de los hombres más poderosos y controvertidos de Venezuela en los últimos años. Ocupó cargos claves como vicepresidente, ministro de Relaciones Interiores de Justicia y Paz, fue gobernador de un estado y fue ministro de Petróleo. Actualmente su nombre está envuelto en una serie de acusaciones que van desde corrupción, presuntos vínculos con organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah y la desaparición de $3.000 millones de PDVSA, la empresa petrolera estatal de Venezuela. ¿Cómo llegaría Tarek El Alzami a convertirse en una figura tan influyente y qué lo llevaría a estar en el centro de tantas acusaciones? Para orientar los grandes temas, he designado como vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela al compañero Tarek El Alzami. Muy buenas, yo soy Neo y el día de hoy vamos a hablar de un personaje poco conocido pero que podría haber perpetrado una de las estafas más grandes de la historia. Tarek Zaidan El Alzami Madad nacería el 12 de noviembre de 1974 en El Vigía, una ciudad en el estado Mérida, en Venezuela. Sus padres, de ascendencia sirio-libanesa, emigrarían a Venezuela buscando nuevas oportunidades, como muchos otros en la diáspora árabe que llegarían al país sudamericano a lo largo del siglo XX. El padre de Tarek, llamado Zaidan El Alzami, nació en una región en el sur de Siria, habitada principalmente por la comunidad drusa. Zaidan fue un ferviente activista político y miembro del partido Baas Árabe Socialista. Esta organización promovía el nacionalismo, el socialismo y la unidad de los países árabes. Y es importante mencionar esto del padre de Tarek porque ya nos damos cuenta que con respecto a la política se tomaban las cosas bastante en serio. En Oriente Medio, el partido Baas tuvo una influencia significativa, especialmente en Siria e Irak. En Irak, el partido fue sinónimo del régimen autoritario de Saddam Hussein, quien gobernó el país desde 1979 hasta el año 2003. Y en Siria, el partido Baas llegó al poder en 1963 y ha mantenido el control del gobierno desde entonces. En el hogar de Tarek, la ideología de este partido no solo eran temas de conversación, sino pilares fundamentales que moldeaban la perspectiva y valores familiares. Las discusiones sobre justicia social, soberanía nacional y nacionalismo árabe eran comunes en las reuniones familiares, lo que hacía que la influencia de su padre no se limitase al ámbito doméstico. De hecho, Zaidan participaba activamente en la comunidad, organizando eventos culturales y políticos que buscaban mantener vivas las tradiciones y conciencias políticas entre los inmigrantes árabes en Venezuela. Así que Tarek crecería en un hogar lleno de debates políticos, sociales acerca del mundo árabe. Al ingresar a la adolescencia, Tarek mostró un interés particular por el liderazgo y la política, y más adelante decidió estudiar Derecho en la Universidad de los Andes, una de las instituciones más prestigiosas de Venezuela. Allí no tardaría en involucrarse en movimientos estudiantiles. Su carisma y habilidad para movilizar masas lo llevaron a ser elegido presidente de la Federación de Centros Universitarios de la ULA. Y esta posición le serviría como trampolín para impulsar sus ideales y comenzar a construir una red de influencias. Sin embargo, para la época su camino no estaría exento de obstáculos. Se enfrentaría a rivales como Nixon Moreno, que era otro líder estudiantil muy destacado. Nixon lo recordaba como un adversario formidable, aunque señalaba que siempre lo superó en las elecciones universitarias. Esta rivalidad no solo marcaría la vida universitaria de Tarek, sino que también serían un preludio de las confrontaciones políticas que vendrían. En 2003, Tarek daría el salto a la política nacional al ser elegido diputado suplente a la Asamblea Nacional por el estado Mérida. Su participación activa y su conexión con algunos contactos chavistas le abrirían las puertas para este ascenso. Que Tarek haya sido elegido como diputado suplente no es una casualidad visto los grandes contactos que había obtenido con los movimientos estudiantiles. Sin embargo, su verdadero impulso llegó en 2005, cuando sería nombrado director de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería, denominada con las siglas ONIDEX. Este organismo era crucial, ya que era el encargado de la emisión de cédulas o DNIs y pasaportes en Venezuela. Y es justo en este punto donde aparecerían las primeras polémicas acerca de Tarek. Algunos medios de comunicación alegarían irregularidades en la emisión de documentos de identidad, sugiriendo que se habían otorgado pasaportes a personas de origen árabe sin los debidos controles. Un ex consejero de la embajada venezolana en Irak denunció la supuesta trama para vender en ese país pasaportes y visas venezolanas a cambio de miles de dólares. Estas acusaciones generarían preocupación en países vecinos y alertarían a agencias internacionales. Aunque no se presentaron pruebas concluyentes, estas sospechas sembrarían dudas sobre las verdaderas intenciones de Tarek en el poder.
Y obviamente los países que se estaban quejando tenían algo de razón, visto que no es normal que vengan personas de otras nacionalidades a otro país y se les suministre documentos como pasaporte, DNI, documentos de identidad sin ningún tipo de visa previa ni nada. Como mínimo era algo extraño esta situación que estaba pasando. Pasan los años y en 2007 Tarek sería nombrado viceministro de Seguridad Ciudadana y posteriormente ministro del Interior y Justicia. Este era uno de los cargos más importantes en el gabinete venezolano. Durante su gestión implementó importantes reformas en materia de seguridad, incluida la creación de la Policía Nacional Bolivariana. Todo esto lo haría con el objetivo de unificar y profesionalizar las fuerzas policiales del país. Pero a pesar de todas estas iniciativas, Venezuela experimentó un aumento en los índices de criminalidad. Según informes, durante su mandato como ministro, se registraron aproximadamente 19.000 homicidios en Venezuela. Y haciendo un cálculo rápido, en ese periodo de 4 años en el que Tarek fue ministro, en Venezuela se estaban matando más de 300 personas por semana. Impresionante. Esto generaría críticas tanto internas como externas, lo que pondría en tela de juicio nacional e internacional la eficiencia de estas políticas de seguridad. En 2012, Tarek El Alzamí sería elegido gobernador del estado de Aragua, obteniendo el 55,5% de los votos. Durante su gestión, impulsaría algunos proyectos de infraestructura, salud y educación. Se inaugurarían algunos hospitales, escuelas y se promoverían algunos programas sociales. Sin embargo, Aragua comenzaría a ser señalada como un foco de actividades delictivas. Durante la gestión de Tarek como gobernador del estado de Aragua, se implementó en Venezuela una política conocida como zonas de paz. Estas zonas de paz funcionaban como una especie de tratado de tregua que ya había sido aplicado en países como El Salvador y también en Colombia con la guerrilla con respecto al tema de la FARC. Esta iniciativa fue promovida por el gobierno nacional con el objetivo de reducir la violencia y el delito en áreas con altos índices de criminalidad. Las zonas de paz eran sectores geográficos específicos donde el Estado buscaba implementar una nueva estrategia de seguridad. La idea central era establecer un acuerdo tácito con los grupos delictivos locales. A cambio de que cesaran las hostilidades y la violencia, las fuerzas de seguridad se comprometerían a no ingresar de manera activa en estas áreas. De esta manera se pretendía que mediante el diálogo y la no confrontación directa se pudiera reducir la violencia y fomentar la reinserción social de los miembros de estas bandas. En el estado de Aragua, las zonas de paz se establecieron en áreas identificadas como puntos críticos de criminalidad. Bajo la gestión de Tarek, se apoyó esta iniciativa como parte de las políticas nacionales de seguridad ciudadana. Estas zonas, que en teoría buscaban reducir la violencia, tuvieron un efecto contrario. Y paralelamente, mientras todo esto sucedía, surgirían informes internacionales que vincularían a Tarek con presuntas actividades ilícitas. Y de esta forma llegamos al momento cumbre donde se empiezan a hacer investigaciones acerca de la situación de Venezuela y sobre todo específicamente acerca del personaje de Tarek. Y entraría en juego una persona que destaparía todo el supuesto entramado mafioso que había detrás de todo esto. Este hombre, llamado Robert Morgenthau, que sería exfiscal del distrito de Manhattan, afirmaría que el Alzamí había facilitado la emisión de pasaportes venezolanos a individuos vinculados con organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos. Y estas organizaciones serían nada más y nada menos que Hamas y Hezbollah. Pido perdón si la pronuncia no es la correcta. En el 2017, el presidente Nicolás Maduro nombraría a Tarek vicepresidente ejecutivo de Venezuela. He designado como vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela al compañero Tarek El Alzamí para que asuma esta nueva etapa 2017-2018. Este ascenso consolidaría su posición como uno de los hombres más poderosos del país, pero esto también intensificaría el escrutinio internacional acerca de las presuntas actividades ilícitas de Tarek El Alzamí. Ese mismo año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionaría bajo la ley de designación de cabecillas extranjeros del narcotráfico. Se le acusaba de facilitar envíos de narcóticos desde Venezuela y de tener vínculos con capos de la droga. Además, se ordenaría el congelamiento de sus activos en territorio estadounidense, y esta acción no solo afectaría a Tarek personalmente, sino que también tendría implicaciones para el gobierno venezolano en su conjunto. En respuesta, Tarek calificaría estas acciones como una agresión imperialista y reafirmaría su compromiso con la revolución bolivariana. Se la pasa el gobierno de Estados Unidos atacando a Tarek El Alzamí. Tarek nunca ha tenido relación con Hezbollah. Y Hezbollah es un partido político legal que tiene ministros, tiene diputados, tiene gobernadores allá.
En 2018, Tarek sería designado ministro de Industrias y Producción Nacional y en 2020 se convertiría en ministro de Petróleo. En medio de una crisis petrolera sin precedentes en Venezuela, Tarek buscaría fortalecer alianzas con países como Irán, Rusia y Turquía, intentando reducir los daños de las sanciones internacionales y reactivar la producción petrolera. Es interesante que en este punto de la historia ya han pasado algunos años desde que se abre la investigación a Tarek a nivel internacional, y podemos decir que en ese preciso momento Tarek todavía disfrutaba de la total confianza del presidente Nicolás Maduro. De hecho, en este pequeño extracto vamos a poder ver la forma en la que Nicolás Maduro se dirigía a Tarek. Yo conozco bien a Tarek, lo conozco muy bien. Nunca en su vida, jamás ha tenido contacto con nadie de Hezbollah. Ahora ellos quieren fabricar un expediente falso para atacar permanentemente a los ministros de la revolución. Pero en marzo del 2023 ocurriría algo inédito. Ocurriría un hecho que sacudiría los cimientos del gobierno venezolano. Tarek El Alzamí renunciaría a su cargo tras la revelación de una presunta estafa que involucraría la desaparición de $3.000 millones de PDVSA. Para entender la magnitud de esta estafa es importante señalar que PDVSA fue durante décadas una de las empresas petroleras más grandes e influyentes del mundo. PDVSA tenía un papel central tanto en la política como en la economía de Venezuela, como también en las políticas energéticas a nivel mundial. De hecho, en su pleno apogeo, PDVSA era responsable de casi el 6% del suministro global de petróleo, consolidándose gracias a esto como un jugador clave en los mercados energéticos internacionales. Lamentablemente para la reputación de Venezuela y PDVSA, el escándalo explota cuando se descubre un patrón sospechoso en las ventas de petróleo de la empresa. En este sector, es una práctica estándar que los compradores paguen antes de recibir el crudo, una medida que habría sido diseñada para proteger a las empresas de riesgos financieros. Pero en este caso, en PDVSA, algo extraño estaba ocurriendo. Resulta que la empresa estaba permitiendo que los compradores se llevasen cargamentos de petróleo sin haber pagado previamente. Pero este aparente error administrativo no era más que la punta de un gran iceberg, ya que detrás de todo esto existía un esquema fraudulento. Y este susodicho esquema, ¿cómo funcionaría? Primero se crearían o utilizarían empresas intermediarias, muchas de ellas de dudosa existencia, que actuaron como compradores. Luego, estas empresas prometían pagar más adelante, pero nunca lo hacían. De esta forma el petróleo desaparecía y el dinero también. En algunos casos los cargamentos ni siquiera llegaban a los compradores originales. Así que en lugar de entregar la mercancía, todo se redirigía a mercados secundarios donde se vendía ilegalmente la materia prima, llenando obviamente de esta forma los bolsillos de los que sea que estuviesen involucrados. Y buena parte de ese petróleo que se comercializó, el dinero por ese petróleo nunca entró a la caja de PDVSA. Pero lo más grave de todo esto es que para que este esquema fraudulento funcionase, se necesitaba de una complicidad interna. Era necesario el respaldo de altos funcionarios dentro de PDVSA y del gobierno. De esta forma ellos aprobarían contratos irregulares, manipularían los registros y encubrirían el desfalco. El resultado, más de $3.000 millones desaparecieron, dinero que pertenecía al pueblo venezolano. Las consecuencias para Venezuela serían devastadoras. A nivel económico, PDVSA perdió aún más credibilidad en el mercado internacional, lo que dificultaría futuras ventas de la materia prima a nivel mundial. A nivel social, en un país ya golpeado por la crisis económica, este desfalco representó una traición al pueblo. Y a nivel político, el caso expuso la magnitud de la corrupción dentro del gobierno, dejando al descubierto un sistema en decadencia. La detención de varios altos funcionarios de PDVSA, incluido Josélit Ramírez, estrecho colaborador de Tarek El Alzamí, marcó el inicio de un escándalo que rápidamente escaló a una crisis política. Las pérdidas millonarias asociadas al desfalco de $3.000 millones de PDVSA pusieron el foco sobre El Alzamí. De hecho, en este momento de la historia, los organismos internacionales tienen absolutamente todo para ir en contra de Tarek. Este hecho desataría un terremoto político en el país, dejando a muchos con la interrogante de si se trataba de una purga interna o de un intento estratégico por proyectar una imagen de combate a la corrupción ante el mundo. Algunos analistas ofrecieron perspectivas diversas sobre la renuncia de Tarek. Miguel Enrique Otero, director del periódico El Nacional, sugirió que este movimiento reflejaba una fractura interna dentro de lo que él describió como la corporación criminal que habría secuestrado a Venezuela. Pero la crisis seguiría escalando. Continuaría el arresto de varios colaboradores cercanos de Tarek El Alzamí.
Entre los detenidos se encontraban figuras de alto perfil como Uzbel Roa, exministro de Educación Universitaria, José Lid Ramírez, superintendente nacional de criptoactivos y actor clave en la polémica gestión de criptomonedas en Venezuela, y también fueron detenidos militares con altos cargos y uno que otro colaborador más de Tarek. De hecho, en su momento se habló de un completo éxodo de personas allegadas a Tarek que estaban saliendo del país por temor a ser detenidas. Esta ola de detenciones y salidas precipitadas sugeriría un esfuerzo coordinado para desarticular su red de poder, al tiempo que dejaba entrever una reorganización dentro del gobierno. La caída de Tarek el-Alzami dejó un vacío político lleno de preguntas. ¿Fue esto realmente un esfuerzo por combatir la corrupción o una jugada estratégica en una lucha interna por el poder? ¿Qué tan lejos llegarán las investigaciones y quién será el próximo en caer? Lo que es seguro es que este evento marcó un antes y un después en la política venezolana, con implicaciones que podrían extenderse mucho más allá de las fronteras de Venezuela. Muy triste la verdad que en estos años que estamos viviendo sucedan este tipo de cosas y sobre todo el que vaya pagando las consecuencias sea siempre el pueblo venezolano o el pueblo en general de cualquier otro país. Si te ha gustado el video te recomiendo que le des like, me ayudaría muchísimo a crecer y seguir adelante con este proyecto. Y sin extenderme mucho más te doy las gracias si te has quedado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.